saludan, buen día, mucho gusto. Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, acá Muy bien. estamos. Mirando un poquito las noticias, hubo una juntada grande ahí en Tapalqué con varios funcionarios de la gobernación, del ejecutivo de Axel Kicillof. Usted estuvo presente. ¿Qué conclusión sacaron? Mira, nada, yo concurrí porque fui invitado por el intendente de Tapalqué. Yo, en general, no estoy participando de la vida diaria de la política, pero me pareció por lo que me habían anunciado y por lo que comprobé allá en Tapalqué, el nacimiento de un espacio de discusión dentro del peronismo que me parece necesario y creo que útil de cara a lo que la Argentina va a necesitar en los próximos tiempos. ¿Viste? Me parece que el peronismo necesita una profunda discusión sobre lo que piensa la Argentina para el próximo cuarto de siglo. Me parece que la Argentina está entrando, y lo vemos en nuestra ciudad, en un proceso político en el cual la industria, el campo, el comercio, los trabajadores están sufriendo de una manera creciente y para eso hay que ofrecer una alternativa que no puede ser mirar el pasado, sino proponer de cara al futuro. Y veo que hay un espacio para discutir estas cuestiones, para empezar a conversar una alternativa transversal de cara al 2027, de sumar el diálogo con gobernadores de otras fuerzas políticas. Me parece que la Argentina necesita una alternativa, la sociedad necesita una alternativa. Ayer hubo elecciones provinciales, casi 4 de cada 10 argentinos no fueron a votar a esas elecciones y es muy probable que entre septiembre y octubre pase más o menos lo mismo, porque la sociedad empieza a estar descreída Tal cual. de la política, y eso me parece un dato más que llamativo, preocupante, y con lo cual es necesario, con mucha humildad, comenzar a discutir una alternativa, sobre todo de cara al 2027. José, no sé si coincide con la visión muy mía. El peronismo necesita asimilar el golpe que significó perder la elección, porque todavía como que no reaccionó de eso, como que no es un mea culpa. Si hoy Milei está gobernando es pura y exclusivamente culpa del peronismo, con los malos, sobre todo con el último gobierno de Alberto Fernández. De eso se trata, justamente. Me parece que, a ver, el peronismo tiene varios problemas. Tiene un problema de legitimación de sus autoridades. Hay un hecho muy evidente que, con todo el respeto y el lugar importante que ocupa Cristina en el peronismo, Cristina preside el Partido Justicialista Nacional, pero curiosamente no representa, o ningún gobernador peronista de la Argentina de hoy se siente representado por la presidenta del Partido Justicialista. En la provincia de Buenos Aires está pasando un proceso, un fenómeno bastante parecido a eso, que es que Máximo preside el PJ provincial, pero gran parte de los intendentes se referencian en el gobernador y no en el presidente del Partido Justicialista. Y yo creo que lo que vos planteás es el punto fundamental. El peronismo tiene que ver por qué permitió en el 2015 la llegada de Macri al gobierno y por qué permitió hoy la llegada de Milei. Milei llega porque es un fenómeno del hartazgo social, de vivir mal. La gente estaba viviendo mal y lo tenemos que reconocer. O sea, el peronismo no le logró mejorar la calidad de vida en los últimos 4 años de su gobierno a los argentinos. No mejoró su ingreso, no mejoró la distribución del ingreso, pero ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Un proceso económico que nosotros en nuestra ciudad, por ejemplo, debe ser una ciudad particularmente más golpeada de la Argentina, pero pasa en general en la mayoría de las ciudades de la Argentina. Unido Olavarría está en un momento económico muy complicado, digamos. Vos tenés no solo el cierre evidente de las empresas, sino la caída de la actividad económica en cualquier rubro de la economía que vos estés observando. Y me parece que ahí hay necesidad de entender lo que la sociedad necesita. La Argentina necesita un proceso económico donde la industria tenga un lugar, donde el campo tenga un lugar, donde no sea solo minería, gas y petróleo, o el negocio financiero las alternativas para los argentinos. Porque esto va a terminar con caída de la actividad económica, va a generar caída del empleo, va a generar
lo que estamos viviendo hoy en la ciudad, pero de una manera mucho más Ujú. brutal si esto sigue así. Pero, Y a mí me parece que el peronismo no tiene respuestas. A ver, te lo digo sinceramente, me sí, parece que sí, todavía el peronismo no sí. tiene respuestas. Creo que está parado en el pasado, el único punto de acuerdo hoy en el peronismo es decirle que no a Milei y decir que no hay que cambiar nada. Y la sociedad quiere que cambien cosas, Tal no cual. quiere volver a vivir con el 200% de inflación. Ujú. Entonces, no se puede vivir, no se puede proyectar una inversión, no se puede tener certidumbre en la vida diaria si vivimos con esos niveles de inflación. Ahora, también hay otras cosas que hay que contemplar y ahí me parece que necesita el peronismo una profunda discusión para hacer una alternativa de cara al 2027. El problema que tiene el peronismo hoy, que no lo tenía con Milei, con Macri, ¿cómo le contestan? ¿Cómo dejan en evidencia que cada cosa que el peronismo reclama, se encontraron con alguien que tiene más fuerza comunicacional, sobre todo en redes, como es Milei, ¿no? Que cada cosa que tiran, no, porque esto se lo devuelven de una manera tan sencilla y quedan siempre en evidencia. Creo que eso, ni siquiera en ese tema están tomando conciencia el peronismo o los militantes, que cada cosa que dicen es muy fácil de devolvérsela, o sea... Porque el peronismo no tiene una propuesta. Entonces, si vos no tenés una propuesta, siempre te va a pasar eso. Porque la única respuesta que tiene el peronismo por ahora es el pasado. Perdón, Y ahí me parece perdón que te corte. sí. ¿Coincides con esto que te estoy diciendo? O sea, que cada vez que dice el peronismo algo, hay un militante, hay otro de la Libertad Avanza ustedes hablan, ¿te acordás cuando? Cosa que antes no Sí, pasaba. a ver, la Libertad Avanza fue un fenómeno de redes en su origen, en la llegada de Milei y demás, pero había algo en la sociedad que era el cansancio. Hoy empieza a haber un cansancio con Milei. Ese cansancio se expresa en el no ir a votar. En Santa Fe no fue a votar el 50% de la gente, en estas 4 elecciones que hubo ayer no fue a votar el 40% de la gente. Ya Milei no es el rey de las redes sociales como era a principio de año. Hay un punto de inflexión ahí que un discurso de Milei que empezó a generar una tensión con su propio electorado, con la respuesta de la gente. A ver, a vos te pueden pintar lo que te pinten en las redes, pero si vos vas a la carnicería y la carne vale 20 lucas, no tiene respuesta eso, por más que quieran decir lo que quieran decir en las redes. Y eso lo sufre el argentino de pie todos los días, y las cosas te siguen aumentando, y el salario no te alcanza, y los servicios públicos ocupan un lugar de tu cartera, de tus ingresos familiares cada vez más. Digamos, hoy un trabajador que paga alquiler, la luz, el gas, no llega a fin de mes. Entonces, esto no tiene, por más redes que tengas y por más Twitter que tengas y por más agresión que le pongas al debate, la realidad es que el argentino está sufriendo puertas adentro de su casa y por ahí va en silencio. Por ahora el que puede financia con la tarjeta de crédito, el que puede vende dólares, pero hoy habla con cualquier comerciante, con cualquier industrial de la ciudad, dime y vas a ver que este gobierno no le está dando respuestas al día a día de la economía de la Argentina. ¿Y Pero por qué frente ganan? a eso, ¿Y por qué ganan en Chaco, en Jujuy, en San Luis? ¿Por qué no ganan? ganó la Libertad Avanza. En ningún lugar ganó la Libertad Avanza, salvo en Salta Capital. En el resto lo ganaron donde fueron en alianza enganchados del radicalismo, en la provincia. Pero a mí me parece el problema del peronismo es que no es una alternativa. Claro. Hay expresiones peronistas, digamos, en Salta gana el gobernador que tiene un origen en el peronismo. El que gana es el peronismo, en definitiva, pero rota su relación con el peronismo nacional de Cristina, por ejemplo. Entonces, el peronismo de Salta ha intervenido y sacó 10 puntos, 6 puntos, no sé cuánto, con una intervención que dispuso Cristina. Lo mismo pasó en Jujuy, pero no ganó la Libertad Avanza. O sea, la Libertad Avanza no ganó ninguna provincia de estas que se jugaron ahora, no ganó en Santa Fe, de hecho sacó 14 puntos en Santa Fe. Tampoco es bueno para el gobierno lo que está pasando. Y creo que el domingo que viene se juega buena parte de la futura estrategia de la Libertad Avanza en la capital federal, si van a negociar o no con el PRO y en qué posición de fortaleza no van a negociar con el PRO, o si, como dicen ellos, van a ir voto, no sé. Eso tendrá que... Es un problema, digamos, es un problema de Libertad Avanza. Pero, nada, yo creo que la Argentina necesita una alternativa, y porque si no, no se puede discutir de economía. O sea, ¿quién defiende hoy a los trabajadores, al comerciante, a la pyme? No, nadie. El productor agropecuario le va a pasar algo. Mirá,
la Argentina está empezando no te lo dicen porque obviamente no lo pueden decir, pero hoy se gana plata en la Argentina solamente con la timba financiera o con algún negocio vinculado al petróleo y al litio o a la minería. Bueno, perfecto. Eso no está ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Santa Fe, ni en Córdoba, ni en Entre Ríos. El campo va a seguir financiando el Estado Nacional. Le van a seguir manteniendo las retenciones porque necesita el Estado Nacional financiar. Si se va a financiar con el campo, no se va a financiar con otra actividad. Porque además el resto de las actividades tienen un nivel de caída de su actividad que no pueden aportar impositivamente. Entonces el Estado Nacional va a seguir comiendo de la producción primaria del interior de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos. Sí. Y eso va a generar, no es hoy, no es pasado mañana, pero va a ser una preocupación del desarrollo económico de esta provincia, porque además se te cae el empleo. O sea, lo vemos acá, lo vemos en la barriga, todos los días. Sí. Sí, sacás el campo y ¿qué hacemos? No nos quedamos sin nada, porque no vamos a vivir con las retenciones del petróleo, del litio, no. José, le queremos agradecer muchísimo, primero por atendernos sin haber pautado una nota, no es nuestra costumbre. Generalmente llamamos de un día para el otro para que, pero charlar con usted, te voy a decir con vos porque somos más o menos contemporáneos, es un muy agradable porque realmente podemos coincidir en cosas, no es negar lo que vemos, que el gobierno nacional con el tema de tener el déficit cero revienta empleo, no le importa, no tienen cara esa gente que se queda sin laburo como pasa acá en Olavarría, que uno cuando ve realmente las caras de las personas que van quedando sin trabajo, decís, pucha, conocés a muchos y decís, y te sentís mal. Cuando vos no tenés la cara, no sabés, no conocés a quién dejás sin laburo, es más fácil, es más frío. Y contar, y nosotros ver que estamos diciendo todo el tiempo, el peronismo no hizo una mea culpa, y usted muy amablemente dice, sí, la verdad que no somos alternativa, porque la Libertad Avanza no ganó, pero el peronismo tampoco, o sea, hay otras fuentes, hay otro método que la gente está, por favor, pidiendo que no vuelva al pasado, pero que tampoco sea tan cruel el presente, ¿no? Así es. Necesita la Argentina una alternativa a esto porque esto no genera trabajo, esto no genera desarrollo, esto no genera crecimiento, no genera más empleo, esta política económica, lo único que está afincado es en la timba económica. En lo mismo que pasaba con Macri, ¿no? Con el mismo pidiendo plata para poder seguir manteniendo esta timba financiera. Le agradecemos muchísimo. Gracias. Muchísimo por favor, gracias. Este contacto, Gracias, buena mañana. Bueno, hablábamos con José Echeverri, uno de los referentes políticos de la ciudad, ex intendente, si bien no está participando ahora en ningún bloque, pero bueno, siempre es una alternativa de consulta, una fuente para decir, tener la presencia, es una persona que todavía tiene un cierto nivel de poder en el sentido de que tiene una visión de lo que está pasando. Bueno, el sábado se juntó con referentes del gobierno de Axel Kicillof que estuvieron charlando un poquito ahí y fue a escuchar esta propuesta que tienen los dirigentes, acercándose también un poco a la parte política, donde el peronismo hoy está dividido en la cámpora y en otros, en el peronismo que, como decía José Echeverri, no representa, los gobernadores no son representados por la presidenta del partido, que es la señora Cristina Kirchner. Bueno, hay un tema entre el gobernador y la presidenta que se hace ver en estas cosas, ¿no? Ya hay reuniones, ya hay gente que planea otra línea política que no es la que están planteando Cristina, Máximo y la Cámpora. Hasta las 9 nos quedamos. Los primeros sonidos del día. Esto ya pasó. Música y voces de 7 a 9.